Hola, bienvenidos a Namás Terapias. Tal vez el tema que voy a tocar hoy no sea un tema masivo, sí cotidiano, pero en realidad no incluye a todas las personas. Hay millones de personas en el mundo esperando un trasplante, ya sea de riñón, corazón, páncreas, hígado, córnea, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy por hoy, la tecnología ha permitido una serie de implantes o trasplantes en algunos casos. A veces esa palabra está mal empleada, en realidad no es trasplante, sino es implante, que permiten una vida mejor o simplemente renacer, volver a vivir. Hace unos días atrás, cuando me planteaba este tema, un amigo me decía, tenía dudas sobre hablar de este tema. Un amigo me decía, Roberto, háblalo, porque hay muchas personas que a lo mejor necesitan escucharte. Y como a mí no me gusta, en realidad, no me gusta hablar de mí, en este caso particular lo voy a hacer, porque yo formo parte de esos trasplantados desde hace algunos años y sé perfectamente bien lo que se vive en cuanto a mí, en cuanto a lo que vi, tanto desde afuera como de adentro, tanto a nivel médico, paramédico, pacientes, etcétera, etcétera, inclusive instituciones. ¿Qué ocurre cuando esperamos un órgano para trasplantar? Cuando esperamos ansiosamente un implante del órgano que sea. ¿Y por qué digo ansiosamente? Porque a veces se hace difícil, muy difícil, estar equilibrado emocionalmente cuando sabemos que la vida está en juego. Por eso cuando hablamos de implante o trasplantes de órganos vitales, estamos hablando de enfermedades terminales, es decir, si no hay trasplante nos morimos. Y hay mucha gente que está en el mundo de emergencia nacional, cardíacos, hepáticos, pero hay una sola variante que permite prolongar el tiempo, y es la hemodiálisis por la insuficiencia renal crónica terminal. Es como un paliativo, una opción. Pero mientras tanto, todo lo que sea esperar implica un esfuerzo muy, muy, muy importante para poder llegar al trasplante. Clínica, psicológicamente y emocionalmente bien. Si no, no hay trasplante en ese momento. Yo lo viví, y perdón por la autorreferencia, pero la mejor que conozco. Yo estuve 12 años esperando un trasplante, es decir, 12 años en hemodiálisis, en donde me pasó de todo, en donde pasa de todo, en donde algunos no llegaron porque se cansaron, se agotaron de soportar la hemodiálisis, que les aseguro, te aseguro, que no es poca cosa. Lo conoce seguramente aquella persona que a lo mejor vos lo estás viviendo, o estás esperando algún implante importante, hígado, reno pancreático, páncreas, corazón, pulmón, etcétera, etcétera. Cuando la vida se pone en juego, cuando no hay otra alternativa que llegar a una cirugía de alta complejidad como es esta, uno debe comprender que hay una razón de ser por la cual nos pasa esto, por un motivo y para un motivo.
Alguien me dijo alguna vez, hace muchos años, Livo, no te preguntes por qué estás viviendo esto, porque yo decía, ¿por qué tengo que estar viviendo esto? Soportar 2 terribles agujas, 3 veces por semana, 4 horas. Pregúntate para qué te pasa esto. Y esto fue la pregunta que me permitió abrir la posibilidad de comprender realmente para qué me pasaba. ¿Para qué te pasa? ¿Para qué nos pasa una enfermedad? ¿Por qué el cuerpo es lo último que se manifiesta? Porque antes hubo un desequilibrio, y no estoy hablando de vidas pasadas, porque sería un tema larguísimo. Hubo un desequilibrio emocional, psicológico, tal vez psíquico, inclusive energético. Y podría explicarte muchas cosas más, pero el cuerpo es lo último que se manifiesta. Hay una razón de ser en cada enfermedad, metafísicamente hablando, con lo que implica los centros energéticos y todo lo demás. Después viene la medicina y viene inclusive el trasplante. Ahora bien, ¿se sufre? Sí. Yo puedo hablar por mí, pero he visto mucha gente sufrir, no solamente en hemodiálisis. Imagínate, yo estuve 12 años en hemodiálisis y las pasé todas. Las que te imaginas, con un simple dolor a lo que no te imaginas. Por eso es importante, en videos anteriores yo hablaba de enfermedad de un familiar, es importante la contención de la familia. Yo tuve una contención enorme de mis amigos, y algún integrante de parientes, no de mi familia directa. Y eso a mí me hizo sufrir mucho, porque ahí está el meollo de un montón de cosas. La empatía hacia la persona que está esperando un órgano. La comprensión que no todos los días uno puede estar bien. A veces estaba hiperkinético, depresivo. ¿Por qué te digo todo esto? Porque a lo mejor estoy consustanciado o estamos consustanciados con lo que a vos te puede pasar, inclusive con enfermedades menores, que no son menores, tienen una razón de ser. Pero cuando está la vida en juego, es un extremo. Te diría que es el peor de todos. Y ahí es donde uno se templa, donde uno empieza a comprender qué fuerza tengo para salir adelante o lo quiero más. Y me dejo llevar y me dejo ir. Por eso decía recién, muchos compañeros en estos 12 años en hemodiálisis se han ido porque no querían más. Estaban agotados de tanto sufrimiento, estaban agotados de tanto dolor, de tanto agotamiento mental, físico y espiritual. A cada uno le toca lo que le corresponde. En realidad ningún ser humano va a recibir más dolor de lo que pueda soportar y superar, si no, no existiríamos. Pero la realidad es que esperar un trasplante, esperar un implante, se hace tedioso, se hace cuesta arriba muchas veces. A veces dan ganas, como se dice en el boxeo, de tirar la toalla. Pero mientras haya deseos y deseos de encarar la vida y de apostar a vivir, coloquialmente hablando, se sale adelante. Yo te lo puedo asegurar si vos estás pasando momentos así. Yo hoy quiero hablar solamente de lo que significa, la connotación que implica esperar. La próxima semana seguiré hablando de lo que significa estar trasplantado. Repito, esperar implica ansiedad, implica impotencia, implica tristeza, implica dolor, implica preocupación, implica dolor en el alma, no solamente en el cuerpo, dolor en el alma. Implica falta de libertad, porque cuando uno está enfermo, y no hablo solamente de la enfermedad renal por la hemodiálisis, porque es un paliativo que ayuda a prolongar un poco más la vida, con todo lo que esto implica, porque la hemodiálisis no es nada fácil. Pero las personas que no tienen esta posibilidad, tienen la muerte cerca. Y el cuerpo lo siente, se siente como, y si vos estás en esta problemática,
sentís como el cuerpo se va deteriorando de a poco. Inexorablemente nos quedamos sin fuerzas, estamos anémicos, y no me voy a meter en temas que tienen que ver con lo médico, porque también podría hablar del tema porque lo viví en carne propia, pero comienzan a funcionar otros factores por desequilibrio en el cuerpo, porque en definitiva es un círculo vicioso. Un cuerpo desequilibrado desequilibra lo mental, lo emocional. Y cuando estamos desequilibrados emocionalmente, psicológicamente, el cuerpo lo siente tarde o temprano. Por eso es muy importante seguir. Yo te digo a vos si estás viviendo este momento. ¿Te caes? Dale, tomate ese tiempo, caete. Pero volvete a levantar, porque en algún momento la vida te va a premiar. Porque es una oportunidad, yo diría, para crecer. Es una oportunidad para ver la vida de una forma distinta. Es una oportunidad para darte cuenta que te pasó esto para ser maestro para aquellas personas que se hacen problemas porque aumentó el aceite de oliva o porque, no sé, se le pegó algo, se le secó algo, una plantita, las cosas superficiales. Entonces, a partir de este problema de salud, donde la vida está en juego, uno tiene parámetros distintos, cambia los parámetros, cambia la escala de valores, aquel que quiere comprender que hay que cambiar la escala de valores. Porque hay pérdidas que son irreparables. Un hijo, por ejemplo. Pero cuando se tiene la vida, repito, en juego, también la sensación de pérdida es irreparable si no ponemos fortaleza. Por eso te transmito e insisto sobre la fortaleza. La connotación que implica esperar a veces se desespera, a veces se llega a la desesperación, y es lo peor que nos puede pasar en este tipo de cosas. Pero podría decirte muchas cosas más. Lo más importante de todo esto es la fe, la esperanza y la fe. ¿Y qué es la fe? Certeza de lo que se cree, convicción de lo que no se ve, dice el diccionario. Y vos, si estás viviendo situaciones como esta, apostá a tener fe, porque la solución está a la vuelta de la esquina. Lo que pasa es que no hay tiempo, ni donde está la esquina, y será cuando tenga que ser. En cualquier orden, con cualquier patología y ante cualquier circunstancia. Simplemente no te caigas, seguí, porque lo mejor siempre está por venir. La semana que viene voy a tocar el tema ya trasplantado, que yo lo estoy hace unos cuantos años, más lo que pueda quedar de esto, porque tengo tanto para hablar, que no me alcanzarían los pocos 15 minutitos que por ahora YouTube me da. Pero te aseguro que se puede. Te aseguro que podés en cualquier orden, mientras tengas deseos de seguir viviendo. Nos vemos la próxima semana aquí, en Namás Terapias. Muchísimas gracias por estar ahí. Namaste.